Es un día muy importante para nuestra historia, el Día de la Independencia, y por eso hoy hemos invitado a Nicolás Gana. Él es historiador, lo pueden encontrar en las redes como Historiograma. ¿Cómo estás, Nico? Hola, bienvenido para hablar del 9 de julio, ¿no? Gracias, chicos, por la invitación. Así es. Bien. Bueno, feriado nacional, Sí. Siempre con esta dificultad de ¿para qué fue entonces el feriado del 25 de mayo y por qué repetimos hoy el 9 de julio? No sé, esa es como una de las grandes deudas por ahí de la escuela, no poder explicar bien. Y también es raro que un país tenga dos fechas patrias, claro, de un mismo proceso, porque es de la misma época, del mismo, claro, digamos, el mismo acontecimiento. Eso siempre queda como mal explicado, si se quiere. El 25 de mayo es el inicio quizá del proceso revolucionario, pero no empieza con un pedido de independencia automática de España, sino más bien reconfigurarse dentro de ese gran imperio en ausencia del rey de España, que estaba preso por Napoleón. Lo que empieza ahí es, bueno, renegociemos las condiciones de estos territorios en ese armado, digamos, un poco. Pedir autogobierno y autonomía para las colonias en América. Bueno, con todo el desarrollo de la guerra en Europa y en América y un montón de procesos, digamos, o de rosca política, eso termina en julio del 16, o sea, 6 años después, ya sí con mucha más presión y mucha más certeza y convicción de declarar la independencia y de que el proceso tenía que ser por ruptura total con España, digamos. Esa sería como lo más difícil de la separación, sí, entre uno y otro. Sí. Y bueno, hablábamos recién con Gustavo, que nos visitó, que él es investigador, y nos contaba un poquito sobre el rol de Salta. Está bien, fue en Tucumán y el norte tuvo un rol muy importante, pero ¿cuál fue el rol de Salta en esta declaración de la independencia? Bueno, como tal es un congreso, o sea, el Congreso de Tucumán, y tiene esa misma lógica, funciona así. Entonces el trabajo ahí, el trabajo político, insisto, la rosca, sí, la arman los diputados. Un congreso que empezó el 24 de marzo y que hasta el 9 de julio, que se da la proclama de la independencia, fue trabajando con un montón de problemas internos y mucha polémica, mucha disputa. En principio, si se hace o no se hace, porque bueno, la geografía del momento, las comunicaciones tardaban muchísimo en llegar a Tucumán, pero además la especulación. Voy, no voy, habilito, no habilito, con quién negocio. Y cada territorio, cada provincia busca como defender un interés personal. En el caso de Salta y Jujuy, lo que van a buscar es defender esa acción de guerra que todavía sustenta el territorio, no así Buenos Aires, ¿no? Y sí Cuyo, de hecho San Martín está muy pendiente del Congreso y es el que presiona todo el tiempo. Cuando ve tan dilatado el asunto, claro, dice, avancen, declaren la independencia. Hago una burda traducción, ¿no? de las cartas que le manda San Martín a Godoy Cruz, que es el diputado por Mendoza. Yo no puedo cruzar la cordillera, llegar a Chile como un ejército liberador siendo todavía colonia de España. Necesito la carta de independencia para presentarme en Chile. Entonces hay presión a todo el tiempo. Y por ejemplo, todas las provincias del litoral no van, pues tienen fuertes problemas con Buenos Aires. Ya se veía como esa puja del centralismo porteño, fue un problema prácticamente del principio. Entonces, muchas diputaciones, la pelea es con Buenos Aires por el unitarismo porteño, digamos. El centralismo, la forma de gobierno de Buenos Aires, que pretende seguir siendo la cabeza de ese antiguo virreinato. Y entonces empieza la pelea con Artigas, que opera en lo que hoy sería Uruguay, pero con todas las provincias, ¿no? Entre Ríos, Santa Fe, que no van al Congreso, arman su propio Congreso, se llama la Liga de los Pueblos Libres. Y Córdoba, que está ahí, al principio está en la Liga de los Pueblos Libres, y finalmente decide no ir y va a Tucumán, y ahí entonces el Congreso empieza. Cuando Córdoba se define por el Congreso de Tucumán, ahí empieza, digamos, el proceso. Y bueno, se avanzan las discusiones y se logra consensuar esa acta de independencia, que al principio decía, ¿no? Soberanía, libres del rey de España, sus descendientes. Las Provincias Unidas, como lo conocemos. Pero no, y dice, bueno, libres de España, del rey de España y sus descendientes. Y San Martín pide que se le agregue una cláusula que después se modifica el acta, donde dice libres del rey de España, sus descendientes y cualquier otra nación europea.
Ok. Como- Y yo te pregunto acá de Salta, así como mencionás los representantes, ¿de quién fue de acá de Salta? Bueno, hay un caso, está José Moldes, que el Congreso de Tucumán crea la figura del director supremo. Más o menos así como para que entendamos, hay un territorio, una población, un Estado, no lo es, pero que alguien tiene que conducir, ¿no? Que sería un poder ejecutivo. Y necesita también un poder legislativo, digamos, crear las leyes y trabajar esa parte. Entonces el Congreso viene a funcionar como la parte legislativa y la conducción, el Ejecutivo, se decide que va a caer por primera vez en una sola persona. Fíjense que el Ejecutivo estaba desde la Revolución de Mayo en una junta, Claro. ¿no? Que al principio era más chica, después viene la Junta Grande que ya tiene los diputados del interior, esa es todavía más grande. Tomar decisiones políticas en un contexto revolucionario, sostener una guerra a nivel operativo y todo lo que implica, y debatirlo entre 23 personas es muy complicado, muy lento. Entonces siempre se va achicando, de ahí pasamos al primer triunvirato, ya el Ejecutivo pasa a ser sobre 3 personas, después viene otro triunvirato, y acá se decide crear el director supremo, la figura del director supremo, una sola autoridad que ejercería ese poder ejecutivo a la par del Congreso, que después le tiene que sancionar una constitución y todo. Bueno, uno de los candidatos a ese cargo fue José Molde, muy federal, muy antiporteño, no tanto del palo de Güemes, Ok. a nivel de la política de Salta, pero sí muy anticentralista, y nada, lo boicotean, hoy diríamos le inventan una causa Claro. y termina preso, lo apartan, digamos, del Congreso para que no sea elegido. Y finalmente lo eligen a Pueyrredón, que era porteño, pero se había mostrado más pro-federal. Había sido como desterrado de Buenos Aires, estaba como en un exilio en San Luis, tenía muy buen diálogo con Córdoba, con San Martín, y bueno, y a Salta le sirvió mucho porque sí tenía muy buena amistad inclusive con Güemes. Entonces de repente el director supremo, ahí se ordena un poco el asunto porque hay unos pocos meses en que todo funciona y funciona muy bien. El director supremo le garantiza los recursos a Güemes y garantiza que se concrete el plan continental de San Martín. Okay. Porque nosotros solemos creer que las cosas van ocurriendo y tienen total aceptación, pero lo que hay que reponer es a la revolución como un proceso político muy conflictivo, muy contradictorio, y de idas y vueltas. Claro, eso te iba a consultar, ¿no? Nosotros siempre, el 9 de julio de 1816, ¿y qué pasó después en todo este camino de la independencia, digamos? Claro, inclusive de una guerra que terminó en el 24, o sea... Sí. El Congreso se hace en Tucumán por 2 motivos. Primero, como un gesto, en todo caso, ante la posibilidad de un desembarco español en Buenos Aires, porque España se había librado ya de Napoleón y con ese ejército que ahora era veterano de guerra encima, buscaba reconquistar sus colonias rebeldes. Por supuesto. Y entonces estaba la posibilidad de que se desembarque en Buenos Aires. Finalmente eso no ocurrió en Venezuela. Pero por uno de los motivos fue, bueno, nos alejemos de la costa y que el Congreso esté en Tucumán. Y el otro era como una demostración de buena fe, un gesto de parte de Buenos Aires hacia las provincias. Bueno, vieron que no todo se resuelve en Buenos Aires, hagamos el Congreso en Tucumán. Pero cuando pasó la amenaza del desembarco y continuaron las fricciones, el Congreso volvió a sesionar en Buenos Aires. Claro. En el 19, el Congreso tenía 3 objetivos, o 4, ¿no? Ordenar la cuestión bélica, si se quiere, eso más o menos se logró con Pueyrredón, Belgrano, Güemes y San Martín. Declarar la independencia, escribir una constitución y establecer una forma de gobierno. Sí. El único que se cumplió fue el de la independencia. Todos los demás se los llevó el conflicto. Claro. Discusiones y discusiones muy dilatadas, muy encendidas, muy problemáticas. Para el 19 se logra escribir, o sea, 3 años después, ya en Buenos Aires, una constitución que es muy unitaria. ¿A qué me refiero con unitaria? Bueno, por ejemplo, le da a Buenos Aires
porque ni siquiera era parte ni siquiera es el director supremo el que lo tiene que hacer, la elección de los gobernadores para las provincias. Claro. O sea, las provincias no se iban a dar sus propios gobernadores, como fue electo Güemes, por ejemplo, Sí. sino que iban a ser designados desde Buenos Aires. Es una manera de mantener el control sobre el territorio. Y que te escucho, Nico, y me vengo a estos tiempos actuales, ¿no? Que han pasado 210 años y todavía seguimos buscando ese federalismo entre los argentinos. El centralismo porteño es el gran problema transversal de la Argentina, uno de los grandes problemas transversales de la Argentina, y no entran balas. Claro. Y creo que tampoco hubo como una política seria, como una propuesta transversalmente federal que... Bueno, siempre hay algo, qué sé yo, Alfonsín tenía un proyecto de trasladar la capital Sí. a la Patagonia y siempre cosas así, pero bueno... Pero se dilató siempre, ¿no? Nunca hubo, o sea, nunca se llegó a Porque nada. el poder del puerto es impresionante. Claro. El lobby, ¿no? El lobby porteño, si le queremos decir Sí. de alguna manera. Después todo el siglo XIX, con Rosa, Unitario y Federal, el poder de esa aduana, esa puerta de entrada. Fíjate que después el puerto de Rosario también surge como una alternativa. Si bien es un puerto consolidado y todo, Pero nunca llegó a tener ese poder. no se logró revertir. Claro. Sí, tal cual. Bueno, y esa constitución es muy rechazada, esa del 19, al punto que Entre Ríos y Santa Fe, López y Ramírez, ¿no? Los caudillos, gobernadores de cada una de esas provincias, van a terminar invadiendo Buenos Aires con la intención de hacer caer la constitución, hacer caer al director supremo y cambiar los diputados del Congreso. O sea, ese armado seguía funcionando, ¿no? Y si esas provincias unidas medianamente existían, tenían ese poder legislativo que tenía todavía que resolver lo de la forma de gobierno, ese director supremo y un ejército. Está el ejército auxiliar del Perú en Tucumán, estacionado. Un poco el frente de guerra está como más calmo, se alejó, está en Bolivia y en Perú, y está San Martín en Chile. Para este momento Pueyrredón ya fue desplazado, si bien fue el que más duró en el cargo, fue desplazado, tuvo una rencilla interna, y es Rondó el nuevo director supremo. Rondó le escribe una carta al comandante del ejército auxiliar del Perú y a San Martín, y a los dos le dice: vuelvan con sus ejércitos a Buenos Aires, abandonen sus campañas, o sea, abandonen el Frente Norte y abandonen el proyecto de ir hasta Perú y vuelvan a defender al directorio a Buenos Aires. El ejército auxiliar del Perú empieza la marcha, pero cuando están en Arequito, muy cerca ya de llegar a Buenos Aires, se enteran de que San Martín contestó esa misma carta diciéndole: jamás voy a desenvainar mi espada con sangre de hermanos, una cosa así, como diciendo, no voy a volver. Ahí San Martín es tachado como el peor traidor, por eso nunca más vuelve, por ese acto. Y entonces el ejército auxiliar del Perú también se rebela. Con lo cual el director supremo tuvo que hacerle frente, digamos, al ejército de estas dos provincias con una muy poca tropa porteña, digamos, o de Buenos Aires. Y nada, perdió, invadieron Buenos Aires. Fue como un escándalo para los porteños ver llegar a los ejércitos de Entre Ríos y Santa Fe. Entonces el director supremo renuncia y todos los diputados del Congreso también, con lo paradójico de que nadie lo reemplaza en el cargo. Claro. Entonces, solo a eso le llamamos la anarquía del año 20. Ese proyecto de país que empezó en 1810, de las provincias unidas del sur, Sí. se extinguió ahí. Claro, Claro. había ahí, perdona, o sea, estábamos enfrentando a los ejércitos extranjeros, por un lado, intentando que no, y dentro del país también estábamos enfrentando El conflicto interno. nuestros conflictos, o sea, fue caótico, digamos, más Sí, allá sí, de sí. que tal vez romantizamos la independencia como este proceso de no, somos todos libres y hermanos, y en realidad era una puja interna por ver quién controlaba todo Tremenda. lo de adentro, digamos. Creo que ese es como el principal problema de la historia, cuando la historia se pone aburrida, cuando la historia ya no explica nada, es porque se la despolitiza. Claro. Se la pretende así, como una narración súper lineal en el que ya sabemos todo lo que va a pasar. Entonces en 1810 ya éramos independientes o éramos libres,
y el 16, bueno, no sé, otro periodo más, pero ya empiezan las vacaciones, tampoco importa mucho. Y en realidad cuando uno recupera todo eso, empieza a ver la densidad que tiene. Claro, No, nosotros claro. arrancamos la revolución, después fuimos libres y bueno, ya está, ya se armó todo el Todo el país. camino hasta la constitución del 53, del 60 es eso, ¿no? Súper tortuoso, Claro. súper dificultoso. O sea, fíjate, en 1853, el primer intento de constitución en el 19, es mucho Claro. el tiempo en el que el conflicto no se resuelve. Claro. ¿no? Y un poco, bueno, la constitución esa también tiene, si Sí, bien es sí, la tiene. que está hasta ahora, tiene sus problemas en la misma línea, digamos. Así que bueno, ese proyecto de país que más o menos se perfiló con la Revolución de Mayo, al 20, a 1820, deja de existir, se extingue, y que queda un vacío gigantesco en el que lo único que hay son provincias de lo que era un virreinato, provincias que son independientes efectivamente porque lo consiguieron bélicamente, pero que no pudieron organizarse como país. Entonces le llamamos las autonomías provinciales. Las provincias son un pequeño estado en sí mismo, tienen su propio ejército, su propia moneda, sus propias autoridades, sus propias constituciones cada una. Y eso también es muy difícil de explicar porque... Sí, y también a partir del 16 también hay un sufrimiento económico también por parte de las provincias en general ante el Claro, poder sin que duda. tenía el puerto de Buenos Aires. Hay provincias que quedan totalmente arruinadas Claro. de esa misma acción de guerra. Salta, con las 7 invasiones que tiene, es el caso. Y también un poco por qué se desvía la atención de la guerra. Y bueno, porque se la deja de vivir en esos territorios. Buenos Aires, si bien sí puso muchos recursos y población a esos ejércitos, no sufrió la guerra en el propio territorio. Claro. Y por eso se pudo distraer a las otras peleas y a defender Que tenía otros. tiempo en Buenos Aires tenía tiempo para hacer sus cosas, digamos, mientras acá estábamos, no, por favor, que no lleguen los españoles. Y una economía que no se detuvo, porque Claro. el comercio atlántico siguió, en cambio el comercio con el Alto Perú, que era del que vivía Salta y Claro. muchas otras provincias, sí se detuvo, se paró en seco. Entonces, claro, entran en bancarrota estos pequeños estados. Así que, mira, de un proceso súper caótico y conflictivo, la otra foto, digamos, ¿no? La foto que no es de Villiquen. Claro, es cierto. ¿Y cómo quedaba Salta en ese aspecto en cuanto a las provincias, Que digamos? estaba al medio, de hecho. Bueno, un poco la cuestión política está dirimida con la figura de Güemes. Sí. Un poco después del Congreso de Tucumán, cuando se establece que las provincias van a poder, de manera electiva, los cabildos elegir sus gobernadores, y Güemes es elegido. Si bien es un poco resistido por el Cabildo de Jujuy, se termina imponiendo. Y nada, y la cuestión política sí queda un poco más relegada por la cuestión de guerra, y eso se mantiene así hasta el 21, cuando sea asesinado. Para este momento los focos que quedan están sí en Bolivia y en Perú. Pero ya había empezado la campaña de San Martín, con lo cual es como, imagínense un movimiento de pinzas Sí. en el que los realistas se atrincheran en lo más alto de los Andes. O sea, ya no están en las costas, sino que están en el centro, ¿no? Y bueno, y también porque desde Buenos Aires podían estar como muy en otra, porque ya empieza la acción de Bolívar y Sucre. San Martín se retira, después de la campaña de Perú, como que se retira de la vida política y parte al exilio. Y son estos ejércitos que vienen desde el norte, desde Venezuela, Santa Cruz, Sucre Estaba Bolívar. y Bolívar, los que terminan rematando a los ejércitos españoles en 1824, en Ayacucho. O sea que Güemes, decíamos que en 1820 como que se cae todo el proceso que se venía armando y que venía en buen paso. Güemes muere sin ver, digamos, un país unido, constituido. De hecho, todos murieron sin... Claro. Quizá el único afortunado fue un poco San Martín, que muere en el 50 y algo, y la Claro. Constitución es Sí. del 54. Pero todos los demás miran para atrás y dicen, bueno, todo este esfuerzo, toda esta muerte, ¿para qué? Y todavía seguía esa pregunta, ese interrogante, digamos. Nico, y para nosotros, hoy para los argentinos, para nuestra identidad, reconocer también a todos nuestros héroes, este 9 de julio, ¿qué es lo más importante? O sea, en estos tiempos sobre todo. Viste que yo nombré varias veces la política. Sí, A mí me interesa eso, recuperar la política como un mecanismo válido, como un mecanismo importante y como de los pocos que tenemos, porque si no es la política es la violencia
Yo recupero eso, el volver a leer la historia desde la política, que tiene mucho para explicar, para imaginar también, porque por ahí como hay como un nacionalismo, un sensacionalismo, así como muy, muy patriotero a veces, que deja de lado lo otro. Y la diferencia está, somos un país muy diverso, muy plural, muy amplio. Solo con política vamos a poder hacer eso que se hizo, ¿no? Ponernos de acuerdo para declarar una independencia, ponernos de acuerdo finalmente con todos los años que haya demorado para tener una carta magna, ponernos de acuerdo para elegir una forma de gobierno perfectible, mejorable. A mí por lo menos me inspira desde ahí. Y el pensar como los proyectos posibles. O sea, Argentina no es una sola y para siempre que se formó y así fue siempre, sino que desde el principio la misma historia nos muestra que eso se fue formando a marcha y contramarcha. Entonces, así se puede modelar un país, ¿no? Cambiarlo con política, no hay otra. Queremos agradecerte, Nico, por visitarnos, traernos historia hoy en este día tan importante para todos, ¿no? El 9 de julio, conocer nuestra historia sobre todas las cosas. Gracias, Nico, por visitarnos.